Haremos lo que es el intercambio entre secciones de terreno entre Istram Ispol y Curvamase. ¿Cómo funciona esto? Bien, Istram tiene un formato nativo de terreno de secciones obtenidas con extensión .per, mientras que el software de la SICT o antigua SCT tiene un formato ASCII de igual manera con extensión .bf. Entonces, hay que aclarar una serie de cosas. Istram es un software de trazado, mientras que Curvamasa o CMasa es un software de auditoría de volúmenes, principalmente. Y bueno, generar información de replanteo en formato transversal. Pues bueno, el formato o el ciclo de trabajo pues será: primero trabajas en Istram, has trazado, generas intercambios así y los mandas hacia curva masa. También algunas otras veces funciona de que el proyecto está en curva masa y tienes que jalar las propiedades de la obra lineal a Istram. Ficheros compatibles de manera directa pues son las secciones de terreno con extensión .bf, el perfil de la subrasante en formatos CSV, .ver, .rcm, y por perfil de subrasante puede ser cualquier perfil que sea el de diseño. Desplazamientos de sección o traslados de sección sobre elevación y sobre anchos. Existen otro tipo de formatos compatibles que son indirectos. Por ejemplo, el listado de anchos de corona o de corona, que son puntos singulares cuando generas PK y ancho izquierdo, ancho derecho. Entonces de ahí te viene valiendo. Te vale para anchos de calzado o carriles principales, pero también para sobreanchos adicionales, como sería en el caso de entroncamientos. Lo mismo sucede en el caso de los peraltes. ¿Cómo vamos a hacer ese tipo de configuración o conversión? Bueno, primero que nada debemos de tener que, hay que entrar al editor de perfiles para ver la calidad de la información que tenemos. Si por ejemplo nosotros abrimos un fichero per, un archivo .per, como el que tenemos en la pantalla, pues le damos en abrir en el editor de perfiles, veremos que tiene muchísimos puntos. El Curvamasa tiene un límite de 100 puntos en las últimas versiones y esto pues puede ser que se vaya actualizando con el tiempo. Entonces, por lo tanto, debemos de filtrar los puntos para que no sobrepasen más de 100. Ahora, el proceso de filtrado es dentro del editor de perfiles en modificar 2, filtrar. Vamos a decirle que abra el fichero que vamos a filtrar. Antes de convertirlo a curva masa, se nos va a mostrar esta pregunta: la tolerancia de filtrado, cómo lo vamos a hacer y sobre qué superficies vamos a trabajar. Bien, en el caso tenemos una siguiente sección para ejemplificarlo. Bien, pues tenemos esos puntos que son, bueno, en este caso son muy pocos, pero son para ejemplificar. Se le carga lo que es el valor de la tolerancia y se va y están haciendo un barrido del eje en planta hacia los lados y va verificando por desniveles y por distancias. En el momento en el que se violenta algún tipo de temas o que detecta que los puntos no agregan información, pues son filtrados y elimina los que no necesita, solamente dejando aquellos donde hay un cambio significativo de elevación, como sería por ejemplo este punto, eh, porque tiene un poco de pendiente, o sea, no entra en tolerancia. A partir de ahí lo respeta. Entonces sería el valor resultante como tal. Ahora, entonces le vamos a pedir que haga el filtrado. Le decimos que hay que tener cuidado, solamente indicándole el tipo de superficie, el tipo de línea con el que está pintada nuestra sección transversal y la tolerancia. Lo recomendable es que sea entre 1 centímetro o 2 como tal. Claro que esto depende, porque por ejemplo, si es un terreno muy plano, pues va a tener muchísimos puntos alineados, mientras que es muy escarpado, pues puede tener contrastes más grandes. Bien, entonces ahora la siguiente práctica es recomendado pedirle que recorte, porque por ejemplo nosotros podríamos tener una cartografía LIDAR de unos 400, 500 metros de anchos de banda, pero para el tema del cálculo de sección o de proyecto, pues simplemente nos interesa que corte hasta el margen de expropiación.
Si ya lo tuviéramos bien identificado, podríamos decirle que lo cargue o lo recorte en ese lista de anchos. Pero ahorita de momento le vamos a indicar, primero que nada, el tipo de la superficie. Si quisiéramos truncarlas todas, le colocaríamos un -1. Pero en nuestro caso le vamos a dejar solo la 623, que es una rejilla. Y le vamos a decir que como referencia use el eje en planta, colocando un -1 también allí. El lado, pues serán ambos lados, pero podremos recortar a la izquierda o a la derecha sin problema. Entonces en ese momento hacemos que corra el algoritmo y ya queda filtrado y queda recortado. Ahora para el tema directo de la transformación, pues es en herramientas con versores. Se nos va a abrir una interfaz, vamos a navegar hasta perfiles en el área de exportar. Bien, seleccionamos en la parte superior donde dice fichero de entrada para seleccionar nuestro archivo como tal. Aquí en estos 3 puntos seleccionamos el archivo y ahora la característica de los proyectos de Curvamasa es que un proyecto es 4 cifras, son 4 números, que es el número de proyecto tipo SST. Y el código del tramo pues son 2 letras. Y el código de tramo pues pudiera ser un eje, pudiera ser una gasa, pudiera ser algún segmento o tramo de un eje. Imaginemos un eje de 60 kilómetros. Pues puede ser que tenga A1, A2, A3, A9, etcétera. Múltiplos de 5 kilómetros, etcétera. B1, B2, B3, B4, B5, etcétera. Pero también puede ser una gasa entera como tal. Bueno, a eso se refiere con número de trabajo y código de tramo. Esto es recomendable que se le coloque para saber a qué pertenece. Pero también si no sabemos el dato, pues lo podemos exportar así directamente. De todos modos, Curvamasa lo va a leer independientemente y lo va a asociar como terreno activo cuando importemos las secciones dentro de Curvamasa. En el apartado de tipo de línea hay que ser congruentes, es que es la misma tipo de línea que nos interesó filtrar y recortar en pasos previos. Una vez que hayamos hecho esto, nos va a decir que la conversión ha sido realizada como tal. Ya ahora sí, ya nos ha generado un fichero .bf que tiene la siguiente apariencia. Se puede abrir en un editor de bloc de notas sin mayor problema. Entonces, hay que tomar en cuenta una cosa, Istram o cualquier software internacionalmente trabaja con distancias al eje y elevación absoluta, mientras que, por ejemplo, Curvamasa trabaja con una elevación al centro del eje en planta y todos los demás vértices son distancias al eje también, pero en lugar de cotas absolutas son cotas relativas a esa cota o elevación en el centro de línea, elevación de terreno. Entonces, también se suele malinterpretar que si hay una variación de elevación en el centro de línea entre un levantamiento LIDAR y un levantamiento topográfico, se suele entender debido a este mismo concepto de curva masa que todo el terreno está desplazado o hacia arriba o hacia abajo, siendo que pues no, es un tipo de ponderación como tal uno sobre otro. Es la misma sección con diferente número de vértices, etcétera. Pero bueno, esto es lo propio de la conversión de secciones de terreno de Istram a curva masa. Y de igual manera se puede importar de un fichero VF a un fichero .per. En otro tutorial pues veremos un pequeño pasos adicionales que sería para hacerlo o revertirlo como totalmente un PER en formato completo.